Hola, ¿qué tal? Muy bien, son Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de estática, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la clave 1223. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 6.5, casos de deslizamiento y volcamiento de cuerpos. Y bueno, este es el subtema que nos compite para el curso de estática, sería el último. Y obviamente con eso terminaríamos el curso. Sin embargo, al día de hoy que subo este video, todavía no se ha subido completamente a la lista de reproducción. Pero cuando ustedes vean la lista de reproducción completa y lleguen a este video, bueno, con esto se finaliza el curso de estática, que les va a ser de mucha utilidad para sus posteriores cursos como mecánica de sólidos, ¿no? Aunque también hay otros cursos donde se compiten o se convergen más bien lo que sería estática. Además, yo voy a añadir lo que sería un subtema más, pues le pongo más, no es competitivo, bueno, no está dentro del plan de estudios, pero yo lo coloco para que ustedes puedan indagar en otros dispositivos, máquinas que tienen que ver con la fricción, ¿ok? Y por lo tanto, el 6.6, pues le pongo más 6.6, serían cuñas como elementos de fricción en seco, ¿ok? Y bueno, les invito a ver la lista de reproducción donde vimos la diferencia entre fricción en seco y lubricada. También la clasificación de lo que sería fricción y por supuesto lo que sería pues las leyes de Coulomb-Morin, que obviamente nos describe cómo se generan las ecuaciones, precisamente en qué comportamiento, si en un comportamiento estático o un comportamiento dinámico. Obviamente aquí el enfoque en estática pues es cuando vamos a estar utilizando lo que sería el coeficiente de fricción estático y no dinámico. Eso sería para sus posteriores cursos, que en este caso sería cinemática y dinámica, ¿ok? Y bueno, vamos a ver lo que es la definición de deslizamiento. Sucede cuando la fuerza aplicada supera la fuerza de fricción estática entre el cuerpo y la superficie sobre la que se encuentra. Cuando esto sucede, el objeto comienza a moverse, mientras que el volcamiento se define como cuando ocurre una fuerza aplicada sobre un cuerpo genera un momento que provoca que el cuerpo rote alrededor de un objeto de apoyo, es decir, respecto a su centro de gravedad. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Eso es con respecto a su centro de gravedad para que genere el volcamiento. Ahora, lo que nos va a competir para este video es ver los casos de deslizamiento y qué casos hay de volcamiento. Bueno, los casos de deslizamiento sería lo siguiente. Cuando la fuerza que estemos aplicando sobre ese objeto o sobre ese cuerpo, si es menor esa fuerza aplicada a la fuerza de fricción máxima que puede estar tomando la fuerza precisamente de valor, por eso le pongo F máximo. Si se cumple en este caso que la fuerza aplicada es menor a la fuerza de fricción, pues obviamente aquí va a caer en el caso de que no hay deslizamiento, o sea, no se va a mover el objeto o el cuerpo. Cuando son iguales, se cumple de esta manera. Bueno, si se cumple de esta manera, hay deslizamiento inminente. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo había explicado en el anterior video, pero lo vuelvo a explicar. Es cuando, de forma puntual, sería cuando ya sea le dejamos de darle carga o dejarle de ejecutar fuerza y no se desliza, o bien si le aumentamos más, un poco más de fuerza, empieza a deslizarse. Vimos una gráfica donde tiene de forma ideal una pendiente positiva, luego como que baja, ¿ok? Una pendiente infinita, que va de esta forma, vertical, y luego una horizontal. Obviamente en la realidad había explicado que va de forma zigzagueada, ¿ok? Y tenemos el último caso donde la fuerza aplicada, P, es mayor a la fuerza de fricción máxima. Si se cumple de esta manera, hay deslizamiento, que es el que más nos importa, ¿no? Si es mayor, pues va a haber deslizamiento o no va a haber deslizamiento. Ahora, los casos de volcamiento son los siguientes. Sobre el centro de gravedad, yo ya, bueno, en este video yo ya subí la parte del 4.3, si no mal recuerdo. Bueno, está en la lista de reproducción donde se habló sobre lo que sería el concepto de centroide. Hay centroides de área y centroides de volumen. Y que también se habló, si no mal recuerdo, es el 4.6, el último de la unidad 4. Pues obviamente vimos lo que serán centros de gravedad. Simplemente es donde se concentra más la masa, ¿no? En palabras más coloquiales. En este caso vamos a verlo sobre el centro de gravedad. En este caso si es un cilindro, si es un rectángulo, si es un círculo, etcétera. Donde se va a ejecutar el volcamiento es en su distancia máxima. Obviamente viene el concepto de momento, ¿ok? En este caso, por ejemplo,
yo tengo aquí unas gotas nasales, donde obviamente vamos a ver que va a haber, de acuerdo a precisamente a que nos dicen sobre el centro de gravedad, si lo modelamos como un cilindro esta pieza o estas gotas nasales, pues obviamente su centro de gravedad sería a la mitad de aquí, ¿ok? Entonces, entre más nosotros nos acercamos a su centro de gravedad, no va a haber volcamiento. Sin embargo, si nos alejamos más hacia lo que sería la distancia, que es precisamente esto, pues obviamente si tendemos más a esa fuerza, o sea, cada vez nos acercamos más, va a haber el volcamiento, ¿ok? Sin embargo, también tiene que ver muchísimo lo que sería la fricción y lo que sería también el peso. Obviamente que si es más pesado, le va a costar más la fuerza, lo que está resultando del peso, a generar un volcamiento, ¿ok? En este caso, si vemos solamente desde este punto de vista, desde la distancia que hay del centro de gravedad hacia un cierto punto, obviamente va a generar un momento, es decir, el volcamiento. En este caso, cuando la distancia máxima es menor a x, dada x, por ejemplo, si decimos, pues se da en esta parte, donde estoy colocando ahora el dedo, pues por ejemplo, si son, supongamos un número al azar, 2 centímetros, y acá son 5 centímetros, obviamente 2 centímetros es menor a 5 centímetros, por lo tanto se considera que no hay volcamiento, ¿ok? A menos que se llegue a topar con precisamente, en este caso vamos a ver las cuñas, un tope, obviamente sí se va a voltear, ¿no? Porque obviamente el material va a responder y entonces va a dar el giro. Entonces, de tal forma que aquí también vemos que la distancia máxima es igual a x, a la que consideremos. Si se cumple de esta manera, hay volcamiento. Y bueno, vamos a colocar dos ejemplos para que ustedes puedan ver el concepto más claramente. ¿Qué es esto? ¿Ok? Lo que estaba explicando. Simplemente, si esa distancia, por ejemplo, aquí, bueno, aquí me faltó colocar que aquí se ejecuta la fuerza, o en cualquier parte de aquí se ejecuta la fuerza, pero si se llega aquí a realizar la fuerza, pues obviamente sí va a haber volcamiento. Si nos alejamos o nos acercamos al centro de gravedad, pues obviamente no va a haber volcamiento. Y de igual forma, ¿no? Podemos hacerlo más chico ese componente y va a haber luego que se pueda tender al giro, pero también depende del peso, ¿ok? Y del coeficiente de fricción estático. Entonces, a mayor peso y mayor distancia, que es x, hay mayor tendencia al giro. Donde también el coeficiente de fricción estático es mayor, mucho mayor, hay mayor tendencia al giro y deslizamiento también, ¿no? Porque obviamente no se va a poder mover, se va a estar tardando en deslizarse y también va a tender a no girar, ¿ok? Y esto lo vemos simplemente, por ejemplo, bueno, pueden ver la lista de producción de mecánica de sólidos, donde vemos lo que sería los 5 esfuerzos principales que se estudian durante todo ese curso de mecánica de sólidos, donde vemos primero los dos primeros esfuerzos de tensión, de comprensión, luego el cortante, luego lo que sería el esfuerzo de torsión y luego el esfuerzo de flexión. Sin embargo, aquí se están ejecutando esfuerzos de comprensión, ¿ok? Y obviamente va a haber una cierta carga distribuida en todo. Bueno, ahí sí modelamos igual los que serían las patas de la silla, pues obviamente fueran como cilindros. Entonces, de tal forma que también de forma idealizada es que se distribuya la fuerza durante toda esa área, ¿ok? Sobre digamos, la parte donde está tocando sobre el piso. Obviamente si distribuimos de diferente forma, porque obviamente los pesos de cada persona son diferentes, también la inclinación, donde se está moviendo la persona, pues obviamente va a ejecutar mayor fuerza hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás, y obviamente lo que va a generar es que si tendemos precisamente, si agarramos nuestra silla y nos movemos hacia un lado, va a haber mayor carga hacia un lado y se va a ejecutar mayor hacia un lado, precisamente hacia la esquina o hacia el lateral del objeto, y eso va a tender a girar. Por eso es que se voltea una persona si está jugando, está ejerciendo mucha fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda, va a tender al giro, ¿ok? Y por ello, para que no ocurra eso, obviamente que se giren y puede haber un accidente, pues obviamente se colocan sobre las sillas lo que serían pues tapetes, bueno, se llaman tapetes o simplemente hules para que nos protejan ante estas situaciones, y que obviamente los materiales
que en este caso es hule con el piso que a lo mejor es un cerámico, principalmente porque las casas son cerámicos o de cemento, pues obviamente va a generar mayor coeficiente de fricción. Y como aquí dice, si hay mayor coeficiente de fricción estático, hay menor tendencia al giro y al deslizamiento. Vamos con el ejemplo 1, que en este caso nos dice: la persona en la figura que sigue trata de mover una caja de empaque a lo largo del piso aplicando una fuerza horizontal P. El centro de gravedad de la caja es de 250 newtons, está ubicado en su centroide. Se mueve la caja si P es igual a 60 newtons. El coeficiente de fricción estática entre la caja y el piso de 0.3 y es adimensional. Ahí tenemos a la persona que está ejecutando una fuerza, una carga. Bueno, recordemos que la carga ya lo vamos a hablar en mecánica de sólidos y ya obviamente en materias que son aplicadas a la ingeniería. Y ahí tenemos todas las dimensiones de esa caja, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, como se observa ahí en pantalla, ¿no? La fuerza aplicada, una fuerza de fricción que se opone al movimiento, y lo que sería, pues aquí se está ejecutando el peso, ¿no? En su centro de gravedad, y aquí es la fuerza normal, la componente que también se está oponiendo a lo que sería al peso, que eso es propiamente por el material, es decir, por el piso donde está sosteniendo esta caja, si no se iría para abajo, ¿no? Ya eso sería de forma muy, muy explícita mencionarlo. Utilizando las ecuaciones de equilibrio tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en X, la sumatoria de todas las fuerzas en Y y la sumatoria de todos los momentos respecto a O. En este caso aquí está O, ¿no? Como estoy señalando ahora mismo. Aquí sería para las fuerzas en X, P menos F1 es igual a 0, N1 es menos el peso igual a 0, y N1 por X menos 0.9 por P. Vemos que aquí N1 por X, ¿no? Y tiende hacia el sentido antihorario, mientras que lo que sería 60 newtons, si aquí vemos, aquí está aplicando la fuerza con una distancia de 0.9 respecto a O, y por lo tanto está teniendo hacia la parte horaria. Entonces, de tal forma que aquí lo tenemos ya de esta manera más concreta. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es encontrar todas las fuerzas que nos compite, como se observa en pantalla. En este caso, vean que la fuerza aplicada es de 60 newtons. Por ejemplo, aquí lo que vamos a encontrar es a X. Esta distancia es de 0.216. Es decir, donde se está aplicando la fuerza normal está a 0.216 metros. Es decir, a 21.6 centímetros respecto a O. Y por lo tanto, vamos a ver lo siguiente: ¿sufrirá de deslizamiento? No. ¿Por qué? Por lo siguiente, la fuerza de fricción máxima que se puede ejecutar es el coeficiente de fricción estático por el peso, y por lo tanto eso nos genera 75 newtons. Veamos lo siguiente, que la fuerza aplicada, que es P, es menor a la fuerza de fricción máxima que se puede ejecutar, porque 60 es menor a 75 newtons. Por lo tanto, si se cumple de esta manera, no hay deslizamiento, ¿ok? ¿Sufrirá de volcamiento? No. ¿Por qué? Porque aquí la distancia máxima para que se genere el volcamiento debe estar la fuerza aplicada hasta el lateral de la caja, un lado de la caja. Entonces, para que se voltee, ¿ok? Entonces sería 0.3, pero la distancia que nos dio es de 0.216 metros, y por lo tanto eso es menor que 0.3. Por ejemplo, aquí pongo que precisamente si se hubiera cumplido que X nos diera 0.3, es decir, igual a la distancia máxima que se puede hacer, 0.3, por lo tanto ahí sí habría volcamiento, pero en nuestro caso no hay volcamiento, ¿ok? Vamos con el segundo ejemplo. Calcule la fuerza P requerida para ocasionar el volcamiento de la caja de empaque en el problema anterior. También determina el coeficiente de fricción estático mínimo que permite el volcamiento. Ahí lo tenemos, es exactamente igual. Y vean, o bueno, casi exactamente igual, donde NA va a estar ahora sí ejecutado hacia un lado. Ajá. O sea, precisamente ya en la parte última, si supongamos otra vez estas gotas nasales, pues está ejecutando aquí la fuerza. En el anterior era aquí y no se podía generar el volcamiento. Utilizando las ecuaciones de equilibrio, ahí tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en X, en Y y los momentos respecto a O. ¿Ok? Como se observa en pantalla, ustedes pueden pausar el video y esto ya lo vieron con las anteriores unidades. Y obviamente lo que sería aquí 0.3 por la fuerza normal A, obviamente porque aquí la distancia a la mitad.
¿ok? 0.6 entre 2 sería 0.3, por eso es por la componente de la normal A menos 0.9p, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y por lo tanto vamos a encontrar que NA es igual al peso, que es igual a 250 newtons, y P, por lo tanto, que es a partir de esta ecuación, ¿ok? De la sumatoria de todos los momentos respecto a O, pues obviamente aquí despejamos a P, y lo que sería que ya encontramos a NA, que en este caso es igual al peso, que es 250, y por lo tanto P es igual a 83.3 newtons, FA es igual a P, y lo que sería igual a 83.3 newtons. ¿Sufriría de volcamiento? Sí. ¿Por qué? Porque la distancia máxima es exactamente igual a 0.3 y en este caso pues nos dio esa distancia, ¿no? O sea, ya el problema nos dice que está ejecutándose a 0.3 y la distancia máxima que se puede estar colocando o poniendo en el problema es de 0.3 y por lo tanto si llega a su posición respecto al centro de gravedad, que en este caso es en esta caja, que es modelado como un rectángulo, y recordando que el centroide de área, bueno, en este caso ya se va a convertir en centro de gravedad, pues obviamente va a estar a la mitad. Entonces de esta manera es a 0.3 y está igual a 0.3, por lo tanto, si hay volcamiento, en este caso ahora el deslizamiento sí hay, pero es inminente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el coeficiente de fricción estático, como se observa aquí en pantalla. Vean que el coeficiente de fricción estático es igual a la fuerza máxima entre el peso es 250, y lo que sería la fuerza máxima, que lo que aquí vemos es precisamente, bueno, aquí la fuerza máxima va a ser igual a FA, que es igual a P, que es en este caso 83.3, y por lo tanto el coeficiente de fricción estático es igual a 0.33, y por lo tanto, si multiplicamos este coeficiente de fricción estático por el peso, nos va a dar un aproximado a igual a la fuerza P. ¿Ok? Es decir, a este valor 83.3. Si hubiera sido 83.4.5, entonces ahora sí va a ser deslizamiento totalmente, pero en este caso es inminente porque puede ser que yo le ponga más carga y ya se pueda mover, o le deje de dar más carga y ya se queda de forma estática, o sea, sin moverse, sin deslizamiento. Entonces, por lo tanto, se cumple de esta manera, pero hay deslizamiento evidente. Ahora sí, vamos a ver lo que es el subtema que yo añado, que no está dentro del plan de estudios, pero yo lo añado, lo que sería cuñas como elementos de fricción en seco. Los efectos de fuerzas de fricción como el desgaste, pérdida de energía y generación de calor suelen ser indeseables en muchas ocasiones o en dispositivos que no deberían existir. Sin embargo, hay aplicaciones donde meramente sí se requieren de la fricción. Una de ellas serán las cuñas. Y bueno, aquí voy a poner como ejemplos. Obviamente esto no tiene que ver con las cuñas, pero es muchísimo la relación que hay con estos dispositivos, las cuñas. Lo siguiente, la máquina rectificadora, que son procesos de... lo que serían procesos, bueno, no son de arranque de viruta, sino de acabado superficial, que en este caso es de manufactura, ¿ok? Este tema es de manufactura 1, manufactura 2 o ingeniería de manufactura. El acabado superficial impecable que hay para una cierta pieza que se quiera estar rectificando, se quiere dejar muy liso ese elemento o componente que esté de interés por pasar por una máquina rectificadora. Y también debe haber precisión dimensional precisa. O simplemente precisión dimensional, ¿no? Ya precisa sería una... repetir la palabra. En este caso vamos a ver que desde este es un enfoque de desgaste, ¿ok? Que a veces muchos materiales no necesitan estar en desgaste, sino al contrario, que no deberían estar en desgaste, ¿no? Pero en este caso para la máquina rectificadora sí debe haber desgaste. Por ejemplo, en un automóvil, en el sistema de frenos, los discos de frenos más eficientes para disipar el calor para un frenado eficiente. En este caso también hay tambores de frenos, sin embargo, uno disipa mayor calor que el otro, que en este caso son los discos de frenos, que son los más modernos ya para los automóviles comerciales, la mayoría. Puede haber ahí la excepción que todavía coloquen tambores de freno. En este caso, vean que ahí está el mecanismo, todo lo que conlleva el ver esta parte del sistema de frenos, que es muy complejo. Este solamente es una simple representación muy pequeña,
Y vemos que ahí están las balatas, si no mal recuerdo. Las balatas son esto, que son equivalentes a las zapatas que están colocadas en las ruedas de una bicicleta. Las que obviamente son las que ustedes al momento con los frenos de adelante lo aprietan y obviamente se cierran, ¿no? Esas zapatas para poder frenar la rueda. Lo mismo sucede para el sistema de frenos para un automóvil. Y este caso es pérdida de calor, ¿ok? Algunos componentes no necesitan esa pérdida de calor por fricción. En este caso sí se requiere para poder frenar, para detener al automóvil. Por último, la soldadura, que es otro proceso de manufactura, por el contacto de una superficie en movimiento rotacional y una fija, generación de calor. Y entonces cuando se juntan dos materiales, que en este caso uno está rotando y otro está fijo, se pueden soldar. Y entonces eso es generación de calor, ¿ok? Para poderlo fusionar, ¿no? Entre estos dos materiales. Entonces vemos que no precisamente la fricción es, digámoslo de forma coloquial, mala, sino al contrario es beneficiosa para algunas aplicaciones, para otras no. Entonces, para que una vez detallamos esa parte, para que no, no se vayan por la tangente de las personas que no sepan del tema. Las cuñas tendrán su aplicación en máquinas simples como son hachas de leñador, cincel para trabajos de artesanía o rotomartillos para concreto, topes para atrancar la puerta, entre otros. Y aquí tenemos, ¿no?, todos estos dispositivos. Ya había presentado esta parte, la cuña para atrancar una puerta, lo que sería un cincel, ¿ok? Que este se va a colocar en esta máquina, un rotomartillo, que es precisamente, por ejemplo, para romper el azulejo de alguna casa que se quiera remodelar, precisamente el azulejo, o la hacha de leñador, que obviamente para partir lo que serían troncos de madera. ¿Ok? Aquí vean que está con una fuerza F y las reacciones del material ante la madera. ¿Ok? Que obviamente la madera va a tener menor esfuerzo de cedencia, bueno, ese es otro concepto, que el de que precisamente la cuña que está anclada sobre un, vamos a decirlo vulgarmente, sobre un palo de madera, y eso genera la hacha, ¿no? Y obviamente pues hay más aplicaciones, ¿no? No son las únicas, pero son las más ahorita por mencionar. Y ahora sí vamos a decir la definición de una cuña. Una cuña es una herramienta bifacial cuyas caras forman un pequeño ángulo agudo. Cuando una cuña se empuja hacia adelante, sus caras ejercen grandes fuerzas laterales como resultado del pequeño ángulo entre ellas. Por ejemplo, antes en la antigüedad, en las personas que eran nómadas, de aquellos que migraban de una región a otra región, pues obviamente usaban esas cuñas para poder, por ejemplo, para afilar ciertos cuchillos en su antigüedad. Bueno, ya dando el concepto de la antigüedad de los cuchillos, obviamente afilarlos y obviamente hacer también ciertas, digamos, ciertas armas para poder defenderse, ¿no? En este caso también tenemos lo que serían cuñas actuales, que es un cincel, simplemente. Y ahí tenemos, ¿no? Cuando obviamente el cincel para quitar, por ejemplo, en trabajos de madera, para quitar cierto material, pues obviamente ejecutamos lo que sería la cuña, ¿no? El cincel. Y por lo tanto aquí vemos que son todas las fuerzas ejercidas a los lados. Aquí hay fuerzas, aquí otra fuerza, fuerzas en la punta, ¿ok? Hay demasiadas fuerzas que se están ejecutando en un cincel o en una cuña. Tomemos en cuenta un caso general que dará como conocimiento futuro estudiar otras configuraciones de la cuña, ¿ok? Esta es obviamente obtenida de la bibliografía de Benford, entonces de tal forma que ustedes pueden consultar en esa literatura. El caso 1 es el siguiente. Ahí tenemos lo que sería una carga, que es la parte amarilla, y la parte gris tenemos la cuña, una fuerza ejecutada, como se observa en pantalla aquí, que sería F, y un ángulo alfa, como se observa en pantalla. Ahora podemos realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno. En este caso, el diagrama de cuerpo libre de la carga y diagrama de cuerpo libre de la cuña, como se observa en pantalla. ¿Ok? Son todas las que están ejecutando. Recordemos que aquí está la fuerza normal y que al mismo tiempo, considerando que tiene fricción, pues obviamente aquí se ejecuta la fuerza de fricción. También aquí si está pasmada, bueno, juntada sobre una pared, pues va a responder la pared, ¿no? De tal forma que se ejecuta una fuerza y que también tiene fricción, que en este caso es la fuerza de fricción, el peso de la carga
¿ok? Y el ángulo alfa. Y por lo tanto aquí también tenemos la cuña, que en este caso está ejecutando la fuerza F, que es la de interés, la que tenemos que despejar. Pero, bueno, ahorita menciono que vamos a realizar. Y lo que sería la fuerza P, tenemos la fuerza de fricción debida a P, la fuerza normal, en este caso N, que también genera una fuerza de fricción N, el peso de la cuña, y por lo tanto también tenemos lo que sería el ángulo alfa. Entonces, para realizar todo esto, vamos a estar en primer lugar el énfasis sobre ecuaciones de equilibrio para la carga, que en este caso la sumatoria de todas las fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0. Por lo tanto, aquí vemos que este es un diagrama solamente para podernos orientar, ¿no? Tenemos lo que sería precisamente una horizontal, dos horizontales que en este caso están en rojo, y obviamente lo que sería esta parte de color negro, como se observa aquí en pantalla que estoy señalando, es esta parte, ¿ok? Esta parte es esta parte. Y aquí tenemos el ángulo alfa, que sería esto, ¿no? Que es el ángulo entre la normal rojo aquí y lo que sería esta horizontal en negro, ¿ok? Por lo tanto, lo de nuestro interés va a ser lo siguiente, va a ser obviamente la parte superior, como se observa en pantalla, y la fuerza es esta, ¿no? La de coeficiente de fricción estática por la fuerza N, como se observa en pantalla. Aquí hay que respetar esta dirección como se observa en pantalla. Ahora bien, dentro de ello podemos descomponer esa fuerza del coeficiente de fricción estático por N, como se observa aquí en pantalla, tomando en cuenta nuestro sistema de referencia de esta manera. También tenemos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Pues bueno, sería precisamente la parte de N, donde obviamente vamos a ver lo que se está ejecutando de esta manera. Porque una es esta parte que estoy señalando ahora mismo, que fue toda esta parte que estoy señalando, pero N sería esta parte, ¿ok? Y obviamente aquí tomamos en cuenta que N está a 90 grados porque es normal. Entonces, de tal forma que aquí se genera un ángulo de 90 grados, como se observa en pantalla. Aquí está el ángulo alfa y por lo tanto, si tomamos estas consideraciones, entonces lo que sería 90 grados es igual a alfa más beta, como se observa en pantalla. Por lo tanto, despejamos a beta, que sería este ángulo de aquí, ¿ok? Que estoy señalando ahora mismo, lo faltante. Y por lo tanto, seguimos, ¿no? De tal forma que aquí se genera el ángulo beta. Y aquí está nuestra fuerza normal. Y por lo tanto, aquí también podemos completar lo siguiente. 90 grados es igual a beta más gamma, como se observa en pantalla, que sería gamma esta parte. Y por lo tanto, 90 grados es igual a 90 grados menos alfa, porque beta es igual a esto, ¿no? Entonces, más gamma, y por lo tanto aquí se eliminan los 90 grados con los 90 grados, nos queda igual a 0, igual a menos alfa más gamma, y por lo tanto alfa es igual a gamma. Por lo tanto, esta parte, este ángulo es igual a alfa, ¿ok? Como se observa en pantalla. Ahora pues tiene esta dirección, esta fuerza N, y por lo tanto aquí podemos descomponerlo, ¿no? De acuerdo al ángulo de interés que tenemos aquí, que en este caso sería N por el coseno de alfa y el otro N por el seno de alfa. Por lo tanto, aquí es la sumatoria de las fuerzas en X, que es Q menos el coeficiente de fricción estático por N por el coseno de alfa, menos N por el seno de alfa, igual a 0. Y va a suceder igual con lo que sería la sumatoria de fuerzas en Y, como se observa en pantalla. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo, pero para lo que sería la cuña. Ustedes pueden detener el video y realizar todos los pasos necesarios, que en este caso solamente sería lo contrario, ¿ok? En este caso la fuerza va hacia esta dirección, la otra iba hacia la otra dirección, ¿ok? Y lo mismo sucede para la otra parte, ¿ok? La fuerza normal va hacia abajo, como se ve en pantalla, y obviamente la descomposición sería de esta forma. Y la sumatoria de fuerzas en X y en Y sería de esa manera. Por lo tanto, para encontrar la fuerza F, hacemos lo siguiente, y considerando lo siguiente, tenemos una ecuación, otra ecuación, tenemos otra ecuación y otra ecuación, que en este caso son 4 ecuaciones al final. Por lo tanto, donde alfa, el coeficiente de fricción estático, el peso de la carga, el peso de la cuña son conocidos, pero donde Q, N, P y F son desconocidos, y para encontrar una solución debemos tener el mismo número de ecuaciones que de variables, que en este caso vean que son 1, 2, 3, 4 ecuaciones, y cuántas incógnitas son 1, 2, 3 y 4, entonces podemos resolverlo, ¿ok? De la tercera ecuación despejamos a F, como se observa en pantalla. Luego de la primera ecuación despejamos a Q. Luego del despeje de Q,
sustituimos en la segunda ecuación y despejamos a n, ¿ok? Es decir, de esta parte despejamos a lo que, más bien, ahí sustituimos a q, que sería esta parte, en donde encontremos a todo lo que sería q, que en este caso nada más sería esta parte. Entonces ya lo tenemos aquí de esta manera y vamos a estar tratando de despejar a n, como se llegó a esta parte. Luego lo que sigue de la cuarta ecuación, es decir, esta parte, despejamos a p, como se observa en pantalla. De la ecuación de arriba, sustituir cuánto vale n ya despejada con anterioridad. Es decir, ya tenemos este valor, ¿ok? Y lo que hacemos pues es ahí sustituir, ¿no? A n. Entonces, por lo tanto, hacemos lo pertinente, como se observa en pantalla, ¿ok? Para encontrar f debemos sustituir lo correspondiente, que en este caso voy a otra vez para atrás. Veamos que f, aquí sería p, aquí también n, ¿ok? Ahí vamos a sustituir esta parte de n hacia esta parte y p, que ya va a estar despejada en términos donde tenemos a alfa, al coeficiente de fricción estático y al peso, a los pesos de la carga y el peso de la cuña. ¿Ok? Para encontrar f vamos a sustituir lo correspondiente. Ustedes pueden pausar el video, todo esto son pasos algebraicos que se van realizando, pero pues ustedes pueden pausar el video y vean lo que fui realizando. Aquí recuerden que hay una identidad trigonométrica. Seno de alfa entre coseno de alfa es igual a tangente de alfa, ¿ok? Y aquí vean que se va a eliminar. Aquí yo ya no realizo esos pasos, simplemente de forma implícita lo realizo, ¿no? Que sería coseno entre coseno, pues es 1, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí también tenemos otra forma implícita, seno entre coseno, había dicho que es tangente de alfa, ¿no? Que en este caso, bueno, el argumento es de alfa. Y vamos realizando lo pertinente, igual despejando hasta llegar a esta expresión, como se observa en pantalla, y por lo tanto, llegamos de esta manera, ¿no? Ya usando mayor detalle, podemos llegar a esta ecuación, ¿no? Donde la fuerza ejecutada sobre la cuña es igual al coeficiente de fricción estático por el peso de la cuña, más todo esto, este argumento multiplicado por el peso de la carga. ¿Ok? Entonces, de tal forma que esto es para encontrar la fuerza que se está ejecutando. Entonces, nada más requerimos el ángulo de la cuña, el coeficiente de fricción estático, los pesos, tanto de la cuña como de la carga que se está generando. Esta última ecuación nos indica cómo la fuerza aplicada solo depende del coeficiente de fricción, el ángulo de la cuña y de los pesos de tanto la carga como de la cuña, precisamente. Y bueno, con esto terminamos tanto el tema 6, sus subtemas correspondientes y lo que sería el curso de estática. Y bueno, cualquier duda que requieran pueden dejarlo en la caja de comentarios para que ustedes puedan expresar pues todas las dudas que tengan respecto al tema de estática, bueno, en este caso de fricción o también de los anteriores temas, y se les va a responder en el preciso momento. Y bueno, solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento, y si no, nos veríamos en otro curso. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.